Quiero pedirle que vayan al Salmo 51. Leamos el Salmo 51. Vamos a leer del versículo 1 al 10, pero en nuestro sermón de hoy nos centraremos únicamente en el versículo 10. Salmo 51, versículo 1 al 10, el cual lleva por título al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. En esas palabras que se encuentran en el versículo 10 del Salmo 51 es donde estaremos centrados en esta mañana. Y quisiera volver a leer junto a ustedes el versículo 10 del Salmo 51, que declara la siguiente verdad: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51 nos muestra con mucha claridad la realidad del pecado. Pero al mismo tiempo el Salmo 51 nos muestra la clara realidad sobre el arrepentimiento. Y David, aquí, quien es el personaje en nuestra oración, un hombre que según la Escritura ha pecado gravemente, con pecado de adulterio, que luego lo llevó a la hipocresía y a muchas cosas más. Este es el hombre que declara estas palabras. Y este hombre aquí no justifica su pecado ni culpa a nadie de su pecado. Y eso podemos encontrarlo en los versículos 3 al 4 del Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no viene aquí a justificar su pecado. David no viene aquí a culpar a nadie por su pecado. Él sabe que él es el culpable de todo lo que ha hecho y de esa manera se presenta delante de Dios. Contra ti solo he pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Y David, luego de haber cometido adulterio, mentiras, asesinatos, él corre a las misericordias de Dios. Ya que David sabe que solo Dios y únicamente Dios puede perdonarle de sus pecados. Y miren lo que David le pide a Dios en el verso 7. Él reconoce que solo Dios puede limpiarlo de sus impurezas. Purifícame con hisopo, y mira la certeza de este hombre, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y ahora, dentro de su oración de arrepentimiento, David eleva al cielo, desde lo más profundo de su ser, las siguientes palabras en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no sé cuántos de ustedes pueden entrar en esta oración, trasladarse hasta este escenario y pensar en las oraciones y en los sentimientos de este hombre arrepentido. Y este hombre empieza sus palabras en el verso 10 diciéndole a Dios: crea en mí un corazón limpio. La palabra hebrea que usa David cuando dice crea es la palabra hebrea bará.
que es crear, hacer. Y este verbo que usa David para la palabra crea en mí, este verbo tiene un significado teológico muy profundo. ¿Saben por qué? Puesto que su único sujeto es Dios. Esta es la misma palabra usada en Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando dice la Escritura, en el principio creó, bará, Dios los cielos y la tierra. Y no es casualidad que David use precisamente esta palabra cuando se dirige a Dios para decirle, crea en mí un corazón limpio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creación de los cielos y la tierra. Creación de los animales. Creación de los seres humanos. Esta palabra describe lo que Dios y solo Dios puede hacer. Cuando David está orando aquí y pronuncia estas palabras, cree en mí un corazón limpio, David no está pidiendo una nueva sustancia. No. Lo que realmente David está pidiendo es que Dios le dé un corazón limpio. Eso es lo que David les está pidiendo a Dios. Pero ¿de qué corazón está hablando el salmista David? ¿Se refiere tal vez a esa bolsa compuesta por músculos con vasos sanguíneos? ¿Se refiere tal vez a ese órgano que se encarga de bombear sangre a todos los rincones de nuestro organismo? Obviamente que no. El corazón físico de David se encontraba bien. La Biblia se refiere aquí a esa parte en donde se originan los sentimientos. La Biblia se refiere aquí a esa parte donde se originan los pensamientos, las intenciones del corazón y las motivaciones del hombre. Es a eso que se refiere. Por lo tanto, David no le está pidiendo aquí una especie de trasplante de corazón físico a Dios. David no necesitaba un electrocardiograma, no, eso no necesitaba David. Lo que realmente él necesitaba era una transformación, una limpieza desde su interior. La Biblia usa la palabra corazón para describir a la persona interior. Hermanos, la Escritura divide al ser humano en dos partes, solo dos partes, el ser interior y el ser exterior. La persona exterior es su ser físico, el hombre interior es su ser espiritual. El sinónimo que la Biblia utiliza más a menudo para referirse al ser interior del hombre es el corazón. Y es eso lo que David le pide a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué hacen las personas lo que hacen? ¿O por qué su hijo adolescente se muestra tan enojado con sus padres? ¿O por qué muchos son consumidos por la depresión y la desesperación? ¿O por qué un hombre pone en riesgo a su familia por 20 minutos de placer sexual? ¿O por qué se enoja usted en el tráfico? ¿O por qué esa pareja que una vez lucía tan romántica ahora está inmersa en una guerra de guerrillas? ¿O por qué su vecina es tan crítica y controladora? ¿O por qué su hijo tiene miedo de lo que piensen sus amigos? ¿O por qué hacen las personas lo que hacen? ¿Alguna vez se ha preguntado todo eso? La respuesta más sencilla y más bíblica es su corazón. Es el corazón del ser humano. Un siervo del Señor decía, el corazón es el verdadero usted. El corazón es el verdadero usted. David aquí no le ruega a Dios entonces que lo cambie de ciudad. David no le ruega a Dios aquí que lo cambie de país. David no le ruega a Dios que lo cambie de familia o que lo ponga por rey en otra nación. No, David sabía que su problema estaba en él.
no en los demás ni en el lugar en donde él se encontraba. Por eso le pide, cree en mí un corazón limpio. Miren, mis amados hermanos y amigos presentes en esta mañana, nosotros hablamos y actuamos como lo hacemos por lo que está en nuestros corazones. Bien expresó un siervo del Señor: no es suficiente con modificar mi comportamiento o cambiar mi situación. Cristo transforma a la gente por medio de un cambio radical de su corazón. Si el corazón no cambia, escuchen bien, si el corazón no cambia, las palabras y el comportamiento de la persona pueden cambiar temporalmente debido a una presión o incentivo externo. Pero cuando la presión o incentivo se elimina, los cambios desaparecerán. Porque el cambio que realmente el hombre necesita es un cambio interno. Y muchos cristianos hoy no han entendido eso. Están tratando de avanzar haciendo cambios externos, tratando solo con ciertas partes de su comportamiento sin tratar con su corazón. Y eso pasó no solo en el Antiguo Testamento, sino cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con un grupo muy parecido o muy conocido por nosotros que se llaman los escribas y fariseos. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 25 al 27. Mateo 23, versículo 25 al 27. Que sea la palabra de Dios la que nos instruya. Dice el verso 25 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26. Y mira cómo le llama, ya no le llama hipócrita, fariseo ciego. Limpia primero, fíjense que nos da un orden, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también, o sea, nos habla de una limpieza exterior, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, de nuevo les dice, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Wow. Sepulcros blanqueados. Ustedes han visto un ataúd de seguro. Brillante. Muy bella la madera, muy bien pulida, con muchas flores a su alrededor, pero por dentro un cadáver, sin vida, puesto a descomponerse tan pronto. Y Dios le dice, ciegos, han hecho solo un trabajo externo, no han examinado sus corazones. Y Cristo les dice, limpien primero lo de adentro. Cristo les dice en pocas palabras a estos hombres, ustedes se enorgullecen de su buen comportamiento. Sin embargo, sus corazones, escribas y fariseos, son un desastre. Y es como si Cristo le dijera, comiencen con su corazón y el buen comportamiento vendrá después. Es lo que Cristo les está diciendo aquí. Y es por eso que David en su oración de arrepentimiento le ruega a Dios, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David está enfocado en su ser interior. Y eso es lo que realmente ha prometido Dios a nosotros. Darnos un corazón nuevo y santificar ese corazón. David le está pidiendo a Dios lo que Dios ha determinado hacer con sus hijos. Acompáñenme al libro del profeta Jeremías.
Jeremías capítulo 11, versículo 19. Si usted tiene allí su Biblia, léalo. Y si hay alguien en su lado que tiene una Biblia, acérquese. Pero quiero que todos lean. Jeremías 11, 19. Jeremías 11, 19. Dice la Escritura: y les daré, hablando Dios, un corazón. Jeremías 11, 19. ¿Están allí? No. Wow. Tengo aquí Jeremías, busquen Ezequiel. ¿Cómo? 19:9 de Jeremías. Sí. Ok, yo se los leo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Fíjense lo que Dios promete en la Escritura. Yo sé que esto está en la Escritura. Me equivoqué de texto cuando redacté, pero sé que esto está en la Escritura. Ok. No se me turben, yo les leo. Tranquilos. Dice la Escritura: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y fíjate lo que dice Dios. Dios promete dar un corazón y un espíritu nuevo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que David le pide a Dios? Un corazón limpio y un espíritu nuevo dentro de él. Y dice más adelante el Señor: y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Se dan cuenta? Me pusieron a sudar. Ezequiel, gracias mi hermano. Entonces fíjense, lo que David le pide a Dios es lo mismo que Dios había prometido. Y David no corre a más nadie sino a Dios a pedirle que cambie su corazón, que le dé una limpieza, pero también le pide que renueve su espíritu. Y Dios en su palabra promete darnos un corazón y un espíritu nuevo. David le está rogando al Señor: quiero un corazón moralmente bueno para servirte. ¿Y saben qué es interesante aquí? Que David le dice: crea en mí un corazón nuevo. Solo podemos pensar aquí en la gran destrucción que trajo el pecado a ese corazón, que tiene que pedirle a Dios: crea en mí. El pecado lo devastó, lo cegó, trajo grandes consecuencias a su vida. Tanto así fue el desastre que trajo el pecado a la vida de David, que él tiene que pedirle: crea en mí un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. El pecado devastó el corazón de David, de tal manera que David le tiene que pedir un corazón nuevo al Señor. ¿Ustedes han visto los tsunamis? Casas que lucen muy hermosas, que llevaron mucho trabajo construirlas. Un tsunami en cuestión de segundos deja una destrucción total, una pérdida total. Bueno, el pecado es como ese tsunami que viene al corazón de los hijos de Dios y lo destruye. Viene a traer destrucción. Y en muchos casos lo deja en pérdida, destruido, que parece irrecuperable. El pecado destruye el corazón. El pecado cambia nuestro comportamiento, el pecado cambia nuestro estilo de vida, el pecado distorsiona nuestra visión, el pecado cambia nuestras motivaciones, el pecado rompe con nuestras prioridades y por sobre todas las cosas el pecado pretende acabar, destruir nuestra relación con Dios. ¿Escucharon eso? Leí las siguientes palabras de Tim Challies, que se titulaba "El pecado quiere ser tu amigo". Y miren lo que decía: el pecado hace tantas promesas,
El pecado promete gozo y cumplimiento de promesas. Escuchen bien. La primera vez que conoces a un nuevo amigo, usted le revela solo unas pocas cosas de lo que eres, lo que usted cree, lo que es importante para usted. Pero con el tiempo, si es que la amistad crece, es necesario revelar más de sí mismo y usted necesita abrirse con ese amigo. La amistad surge de la vulnerabilidad de permitir que otra persona vea lo que realmente está por debajo de la cortesía exterior. El pecado le pide que le dé un poco más de usted, cada vez más y que cada vez más. Y dice Tim Challies, y cuando sigue el pecado quiere un poco más. Pero con el tiempo el pecado llega a poseerlo. Llega a conocer todo lo que hay que saber acerca de usted. Y luego te apuñala por la espalda y se ríe con alegría a medida que te deja pulverizado, humillado y destruido. Se ríe mientras su matrimonio se destruye, mientras su iglesia se avergüenza, mientras sus amigos le traicionan. Esa es la clase de amigo que es el pecado. Y eso fue lo que hizo el pecado en David. Eso es lo que ha hecho el pecado en usted, sí, con usted que está escuchando. Eso es lo que ha hecho el pecado con usted. Aquellos que hemos experimentado el dolor que trae el pecado, podemos entender el ruego de David. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto solo Dios lo puede hacer. Esta transformación que viene desde el corazón, solo Dios la puede hacer. La doctrina del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que solo Dios y únicamente Dios puede cambiar el corazón. La Biblia nos recuerda que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. La Biblia nos dice que fue Dios quien nos dio vida, según Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de Cristo hemos sido declarados justos. La Biblia nos recuerda en el Antiguo Testamento que la salvación es de Jehová. Y puedo seguir citando textos los cuales nos demuestran que solo Dios y únicamente Dios puede transformar el corazón de los hombres. Solo Dios. Y David lo sabía. Renueva en mí este corazón. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cree en mí un corazón limpio. No son nuestras técnicas, no son nuestras habilidades, no es nuestro intelecto, no es la ciencia, no es la medicina, no son las fundaciones, es Dios y únicamente Dios el que puede transformar el corazón de los hombres. ¿Saben por qué? Porque esa es la fuente de todas nuestras maldades. Ustedes no ven que a veces escuchamos personas que dicen: pero tanto que hicimos por fulana y mengana y se lo dijimos y nada que cambia. Pero tanto que le he dicho esto y nada que cambia. Y pensé que yéndose con fulanita iba a cambiar y nada que cambia. Y pensé que yéndose a tal país y nada que cambia. ¿Saben por qué? Porque solo Dios y únicamente Dios puede cambiar y transformar un corazón. Solo Él. Solo Él. Pero ¿por qué el corazón? Miren lo que Cristo dice también a estos escribas y fariseos en el Evangelio según Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 17 al 18. Acompáñenme en sus Biblias, Mateo 15, versículo 17 al 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Verso 18 de Mateo 15. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale,
Y esto, mira lo que hace el pecado, contamina al hombre. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que el pecado cambia nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestras prioridades. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y eso contamina al hombre. Porque del corazón, del corazón salen, mira por dónde empieza, los malos pensamientos. Luego los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, dice Cristo, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ven la fuente de toda maldad? Él dice, es del corazón. Esa es la raíz. Y es por eso que David, quien entendía esta verdad, no le pide a Dios que lo quite de algún lugar o que lo ponga en otro lugar. Le dice, crea en mí un corazón limpio. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que mi problema es mi corazón, Dios. Por eso David no le pide otra cosa al Señor. Nuestra sociedad a todo le llama enfermedad. Hoy en día, según nuestra sociedad, la homosexualidad es una enfermedad. Muchas llamadas iglesias hoy a la borrachera le llaman espíritu. Y es impresionante escuchar tantas tonterías juntas. Todo es un espíritu hoy. Por eso bien decía un siervo del Señor que por eso muchos creen que los hombres necesitan es liberación en lugar de arrepentimiento. Y por eso las vidas de las personas siguen igual. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice otra cosa. Lo que nuestra sociedad identifica como un problema biológico, la Biblia de tapa a tapa lo identifica como un problema espiritual, del corazón. El hombre tiene un serio problema con Dios a causa del pecado. Y por ello la gran necesidad del pecador es un nuevo corazón. Y eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede darnos un nuevo corazón. ¿Recuerdan las palabras del profeta? Yo os daré un nuevo corazón. Dios es el cirujano por excelencia. Ese es Dios. Solo Dios. Dios ha traído a nosotros por la obra de Cristo pureza y orden moral en nuestros corazones. Y a diferencia de la creación, nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que la palabra que usa David de crear es la misma que se usa en Génesis 1:1? Y es impresionante como en esa obra de crear estuvo involucrado el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia nos dice, en el principio creó Dios. Luego Juan nos dice, hablando de Cristo, que en el principio todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Pero también la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando Dios crea una nueva creación en nosotros, una nueva criatura, pasa lo mismo. Dios Padre idea el plan antes de la eternidad para salvar a sus escogidos. Dios Hijo lleva a cabo ese plan viniendo aquí a esta tierra, muriendo por nuestros pecados, convirtiéndose en siervo, siendo tentado en todo, resucitando entre los muertos. Y Dios Espíritu Santo sigue perfeccionando esa obra en los salvados hasta el día final. Una obra trinitaria. ¿Se acuerdan en Génesis 1 cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Puedes recordar tu corazón antes de Cristo? Desordenado completamente, destruido a causa de ese tsunami del pecado que vino a nuestras vidas, y vacío, buscando ser lleno con los deleites temporales de este mundo. Pero así como Dios trajo orden al cosmos, dice la Escritura que aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. Él ha ordenado y ha llenado nuestro corazón, y por eso en Cristo estamos satisfechos. Lamentablemente, después de Génesis capítulo 3, esa imagen que llevábamos de Dios en nosotros fue distorsionada por causa del pecado. Pero en Cristo esa imagen se va restaurando.
¿Recuerdan la oración de David? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévalo, restáuralo. Según Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojaos del viejo hombre. Un stop aquí. Es interesante cómo la palabra de Dios siempre nos insta a alejarnos de algo y a perseguir algo. Siempre. La Biblia nunca nos deja, no hagas esto y ya. No. La Biblia siempre nos dice, huye de la fornicación, persigue la justicia, la pureza. Y esta no es la excepción. Pablo dice, despojaos del viejo hombre con sus hechos. Y solo quedó allí Pablo, no, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa imagen que fue distorsionada por el pecado está siendo restaurada por medio del proceso llamado santificación. Y es impresionante, mis amados hermanos y amigos, que David entendía todas estas verdades. David entendía que solo Dios podía limpiar su corazón. David entendía que el problema estaba en su corazón, no en los demás. Porque ese pecado cambió su comportamiento, su prioridad, lo cegó grandemente. Pero David también sabía que solo Dios podía renovar un espíritu recto dentro de él. Hermano y amigo, debes aprender que solo Dios y únicamente Dios tiene el poder de cambiar tu corazón. Solo Dios. Solo Dios. No son tus buenas obras, no es el dinero que poseas, no es la posición que tengas en este mundo. Todo eso se irá un día a la basura. No son tus fuerzas. Dice Efesios capítulo 2 que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. No son tus virtudes, dice Romanos capítulo 3 que todos están destituidos de la gloria de Dios. Solo Dios y únicamente Dios puede transformar el corazón de los hombres. ¿Tú sabes cuántos dolores, cuántos sufrimientos te ha traído el pecado? ¿Tú lo has experimentado? Dime si miento. ¿Tú has experimentado el dolor, las consecuencias que trae el pecado cuando le aceptamos la invitación? Ponle el nombre que sea. ¿Adulterio? No, también egoísmo. ¿Asesinato? No, también orgullo. También mentira, también hipocresía, también orgullo, arrogancia, soberbia. Ponle el nombre que sea. No importa qué tan pequeño para ti sea o cuán grande sea el pecado cometido, traerá destrucción y consecuencias a tu vida. Nosotros hemos experimentado ese dolor. Ruega al Señor como lo hizo David. Crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Hermanos y amigos presentes en esta mañana, tal vez tu situación espiritual no mejora, porque solo has realizado una serie de cambios externos, pero no has tratado con la fuente de todos tus problemas. Tu corazón. Tu corazón. Tal vez has dicho, y si hago esto, si hago aquello, si hago esto, pero nada funciona. Tal vez has intentado derribar el árbol cortando las ramas y no desde la raíz. Lo más posible es que no estás tratando verdaderamente, arduamente, pacientemente con la situación de tu corazón. Tienes que venir a Dios y ruégale que te ayude porque solo Él puede hacerlo. Dios no menosprecia una oración de un corazón contrito y humillado. Son las palabras de David más adelante. Tu corazón, y escúchame bien, tu corazón necesita ser renovado. Tú necesitas un corazón nuevo. Y tú, amado creyente, necesitas que ese corazón sea renovado y santificado. No te mientas a ti mismo.
No te mientas a ti misma. Necesitas que Dios obre en ese corazón. Por eso debes ir a Dios, a quien solo puede cambiar nuestros corazones. No vivas culpando a los demás por lo que te sucede. No vivas culpando a los demás por lo que te sucede. Las acciones de los demás solo hacen brotar lo que ya está en tu corazón. Ustedes han escuchado, pero es que tú tienes la culpa. Tú hiciste que me pusiera así. Esa persona lo que hizo es que se revelara, que saliera a la luz lo que ya estaba en tu corazón. No es el vecino. Deja de echarle la culpa a los vecinos. No son tus amigos. No son tus familiares. No es tu esposo. No es tu esposa. No son tus hijos. El problema es tu corazón. El problema está dentro de ti. Dentro de ti. ¿Y saben qué? Me llama mucho la atención cómo hoy las personas ven siempre el pelo en la sopa. De todo encuentran un problema. Pero tú les dices, pero háblame un poco de tus pecados, y se escucha un gran silencio. Estamos muy acostumbrados a confesar los pecados del otro en lugar de confesar nuestros propios pecados. Muchos se acercan, pastor, yo veo en tal hermano mucho egoísmo, yo veo en fulano mucho orgullo, pero muy pocas veces se acerca para decirte, pastor, no porque yo pueda perdonar pecados, no, solo Dios por medio de Cristo puede hacerlo. Pero nadie se acerca y dice, pastor, ¿sabe que esta mañana he pecado de esta manera? Soy muy orgulloso, muy egoísta, tengo un espíritu crítico muy fuerte, me he vuelto irritable y de mal humor. No escucho eso. Porque estamos muy acostumbrados a confesar los pecados de otros, en lugar de mirar hacia nuestro corazón. Mira hacia tu corazón. Deja de ser tan soberbio, teniendo paja en tu ojo, mirando la viga del ojo del otro. ¿Por qué? David no hace esto en el Salmo 51. El nombre de Betsabé no aparece en ninguno de los versos. El nombre de Urías no aparece en ninguno de los versos. Contra ti, solo yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi pecado está siempre delante de ti, delante de mí. Pero ¿por qué nosotros somos tan diferentes? Recuerden que la oración del Salmo 51 sirve de ejemplo para cada uno de nosotros. Mira tu corazón. Mira ahí adentro. ¿Cuántas maldades hay? Si el diablo lo desapareciera Dios hoy en cuestión de segundos, tú seguirías pecando. Porque el problema está en tu corazón. Y eso es lo que la Biblia declara de tapa a tapa. Examina tu corazón. Evalúate. Mis hermanos en la fe, nuestros corazones siempre están siendo gobernados por algo o por alguien. Siempre. Y eso que gobierna nuestro corazón va a determinar nuestra conducta. ¿Ustedes no ven a personas, a un cristiano que tienen conductas que no parecen de cristiano? Que se comportan como el mundo con la misma irresponsabilidad y con el mismo pecado como muchos del mundo. En muchos casos uno dudaría si es cristiano. Pero en otros casos es que algo está gobernando su vida que ha creado un desorden en esa persona. Y por eso su desorden. Porque recuerden que el pecado cambia nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida y nuestras prioridades. Es el pecado, el problema es del corazón. No son estrategias las que esa persona debe hacer. Debe tratar con su corazón humillándose delante de Dios. ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? ¿Qué es lo que está gobernando tu corazón? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño?
¿Qué es lo que te está quitando la paz? ¿Qué es lo que te llena de ansiedad y angustia? ¿Qué es lo que te llena de afán? ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? Porque si eso que gobierna tu corazón no es Dios, abandónalo ya. Hoy, aquí. Cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es buscando que Dios nos discipline. ¿Escucharon eso? Cuando nosotros pecamos, ponle el nombre al pecado que sea. Nosotros lo que estamos buscando es provocando que Dios nos discipline. Cuando tú pecas, lo que estás provocando es que Dios te discipline. Si no te arrepientes de tus pecados y te mantienes alejados de ellos, experimentarás la disciplina del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor, al que ama, disciplina. Así como un buen padre que ama a su hijo, y cuando éste hace mal tendrá que disciplinarlo, así Dios con sus hijos. Una disciplina paterna, que cuando somos desobedientes a su palabra, Él nos va a disciplinar. Quiero que entiendas eso. Te va a disciplinar Dios, me va a disciplinar Dios si infringimos sus mandamientos, si los violamos. Porque Él es el que ama disciplina. Y la disciplina es una manifestación de amor de Dios. Tal vez muchos de los que están aquí en este momento puedan estar experimentando de la disciplina del Señor. O estén propensos a eso. Por último, no olvidemos una gran verdad. Dios nos cambia no solamente enseñándonos a hacer cosas diferentes, sino recuperando nuestros corazones para que le sirvamos solo a Él. Eso hace Dios. Los cristianos no son personas que hacen cosas distintas a los demás. Sí, ciertamente hay muchas cosas que hacemos diferentes a este mundo, pero va más allá. Esto va más allá. Esto va más allá de obedecer reglas. Esto va más allá. Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, ha recuperado tu corazón y el mío para que le sirvamos a Él. Para que le sirvamos a Él. Dios puede cambiar tu corazón hoy. Dios puede renovar tu corazón hoy. No desperdicies este privilegio que te da Dios de venir arrepentido, arrepentida de todo lo malo que has hecho y creyendo que el sacrificio de Cristo en la cruz perdonó todos tus pecados y que Él y solo Él es tu Señor y Salvador. Mi corazón necesita ser renovado y tengo que ir a Cristo a diario recordándome el Evangelio, correr a sus pies y gozarme en lo que Él ha hecho por mí. Pero hay unos que todavía no han entrado a cirugía y necesitan que el cirujano por excelencia haga un trasplante de corazón urgente, urgente. Ven a Cristo hoy. Y mi amado hermana, mi amado hermano, hoy es un tiempo para que medites en tu corazón, no en el de otros. Te examines, porque hay cosas que no estás haciendo bien. Hay cosas que no estás haciendo bien. Y necesitas presentarlas delante de Dios para que Él te pueda perdonar de todas ellas y encontrar gozo en Cristo, quien llevó todas nuestras maldades en la cruz. Y que podamos orar como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Oremos.